Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de historia y también vamos a hablar de arqueología. Nos vamos a referir a la génesis de una villa medieval y vamos a tratar también de modo detenido sobre la arqueología, el paisaje y la arquitectura del Valle Salado de Añana. Y para ello contamos con la presencia del arqueólogo Alberto Plata, que ha estudiado todo este proceso en su tesis doctoral. Alberto Plata, bienvenido. Bien, Bueno, hay que reconocer que este Valle Salado de Añana es uno de los paisajes más curiosos, ¿no? es uno de los paisajes más sorprendentes de Sí, toda la comunidad. sí. Precisamente no es solo la arquitectura de ese valle salado, sino que es precisamente todo lo que hay, esa unión en 120.000 metros cuadrados de todo. Sí, digamos que está en Álava, por darles Sí, a unos alguna pista. 30 kilómetros al occidente Alavés y está muy cerquita de todo el mundo. Y ahí, como usted dice, además está, digamos, el aspecto de la naturaleza, pero también el trabajo humano, la adaptación a las necesidades de las personas, ¿no? Eso es un paisaje. La economía, todo, ¿no? Es un paisaje construido, es la mejor palabra que lo define, un paisaje construido cultural que reúne todo en sí. Es lo que decía, es la arquitectura, es el trabajo de ese humano, incluso, de hecho, está protegido como paisaje humedal de importancia internacional por el código Ramsar, que es uno de los más importantes. Sí. Y además, a lo largo de la historia, y de antes de la historia incluso, pues ha sufrido o ha tenido como una adaptación, ¿no?, a las distintas fases, a las distintas necesidades, a los adelantos técnicos, ¿no?, de cada momento. Eso es, siempre pensamos que las arquitecturas son elementos que están congelados en el tiempo y eso es lo más erróneo que hay. Una arquitectura siempre evoluciona al mismo tiempo que evolucionan las personas, con lo cual nunca podemos hablar de que una iglesia es gótica o una iglesia románica, sino que una iglesia, lo que vemos ahora, es un proceso larguísimo que lleva a la imagen actual. Sí. Y además como es un proceso también económico y de fabricación, pues todavía con más motivo se han ido introduciendo los distintos avances, ¿verdad? Eso es, según avanza toda la arquitectura. De alguna manera. Por referirnos al momento actual, está en periodo de recuperación, se me escapa si ya en qué momento de la recuperación está, si se está trabajando, cómo está en este momento. De hecho, la recuperación cuando tiene que empezar es ahora. Hasta lo que se ha hecho hasta este momento es encargar un plan director para esa restauración, que un plan director no es la restauración en sí, sino que significa es diagnosticar los problemas que tiene ese monumento y decir cómo se van a resolver. Entonces ya se ha ejecutado ese plan director y lo que falta ahora es que todo lo que se ha dicho en ese plan director empiece ahora. Porque la verdad es que durante las últimas décadas ha tenido bastantes problemas. Ha tenido un descuido, un deterioro, ¿no?, prolongado. Eso es. En realidad es un proceso generalizado. No son solo las salinas de Añana, sino que todas las salinas de interior de toda la península, a partir de los años 60 sobre todo, dejaron de tener rentabilidad económica. Sí. Entonces en ese momento es cuando empezó a decaer. No merecía la pena fabricar sal en salinas de Añana y empezó a decaer directamente. Entonces estamos viendo imágenes de cómo ha estado, ¿no?, de alguna manera. Estas son las eras, cómo se pone el agua, cómo se ponía, ¿no? Eso es una de las zonas que se ha restaurado durante el plan director. Precisamente necesitábamos saber cómo restaurar ese monumento y lo que se han hecho por parte del equipo de arquitectura que ha participado es precisamente eso, investigar cómo se puede restaurar. Cuando dice que ha afectado este proceso de deterioro a todas las salinas de interior, es también por problemas estrictamente económicos a veces, por otras implicaciones hay, ¿verdad? Pero también otros procesos de lograr sal pues han sido más económicos. No sé si la calidad final también ha sido mejor, pero más económicos por lo menos sí. No, la calidad de hecho no, porque la calidad de las salinas de Añana es altísima. Lo que pasa es que uno de los principales problemas es precisamente el transporte de la sal. Hasta que no se inventó el ferrocarril que unía las cosas de forma rápida, había que transportar las cosas a lomos de mulas, con lo cual siempre era más barato traer una sal de una salina cercana que traerla de lejos. Cuando ese sistema de transporte se desarrolla completamente, resulta más fácil traer sal de Torrevieja a Salinas de Añana que producirla en Salinas de Añana, con lo cual la pérdida de rentabilidad es total. Entonces las que han salido favorecidas, digamos, son las salinas de la costa, ¿no? Las salinas costeras y las minas, porque el material que tienen para hacer sal es inagotable y la extensión que tiene para las salinas es inagotable. Pueden fabricar la sal que quieran. Sí. Bueno, este tomo recoge su informe y su estudio. Había aludido a que el título que ha puesto la génesis de una villa medieval, ¿no? Eso es quizá el centro fundamental de su análisis. Eso es. En realidad este libro es un segundo libro. Falta uno primero en el que se ha estudiado todo el valle, toda la arquitectura del valle para poder afrontar luego la historia, que es lo que se representa en este volumen.
Y como he aludido en la presentación, pues trata eso de la arqueología, el paisaje y la arquitectura y toda la evolución que estos aspectos han tenido a lo largo de bastantes años, ¿no? Sí, a lo largo de la historia de las salinas lo que tiene, la sal, la importancia que ha tenido la sal a lo largo de la historia ha hecho que este lugar esté habitado ya desde la prehistoria. Sí. Precisamente por eso es un lugar que encierra toda nuestra evolución. Porque si vamos hacia atrás, ¿hasta dónde podíamos llegar en las salinas de Añana? Pues en realidad los primeros vínculos que tenemos de explotación de las salinas es en la edad del bronce, en la edad del hierro, en la prehistoria. Y hay diversos yacimientos que se sitúan en el entorno de las salinas. O sea que hay que pensar que esos sitios ya conocían, esa gente ya conocía la sal que sale ahí. Esos documentos, digamos, esos vestigios, ¿están suficientemente claros? ¿Habría que investigar más? En realidad lo único que conocemos son prospecciones que se hicieron para hacer la carta arqueológica, o sea que solo sabemos dónde están y de qué época más o menos pueden ser, pero en realidad es algo totalmente desconocido hasta ahora. O sea que habría que hacer algunos estudios estrictamente arqueológicos, quizá, excavar, ver... Sí, ¿no? habría que hacer precisamente excavaciones arqueológicas en esos puntos para poder determinar cuándo de verdad se empezaron a explotar los manantiales de forma sistemática. Sí, sí. Sería complicado igual, ¿no? Si hay proceso de recuperación de las salinas, el hacer esas investigaciones, ¿o no serían incompatibles? No son incompatibles porque el poblamiento no está dentro de la propia salina. La gente no vive en el sitio que trabaja, sino que vive en el entorno, con lo cual el entorno es donde habría que intervenir para poder saber dónde vivía esa gente. Porque a usted le ha interesado por lo menos tanto, no sé si más incluso, los aspectos de explotación de las salinas, pero también los aspectos, digamos, sociales, políticos, ¿no? De los poblamientos, de la gente, de cómo trabajaba, ¿no? Incluso del desarrollo de las distintas poblaciones, ¿no? Eso es, no podemos pretender conocer las salinas de Añana, esa explotación de la sal, sin saber quién la explotaba y por qué la explotaba y cómo se desarrollaba eso. No se puede descontextualizar las cosas para poder entenderlas. Por eso este estudio lo que pretende es estudiarla todo de forma integral. Tenía aquí anotados, bueno, cómo evolucionaron las distintas aldeas, ¿no? Que es una de las claves, ¿no? Estamos viendo algunas de las fotos de cómo... Unas imágenes de unas excavaciones que hicimos arriba en la zona de San Cristóbal, en la que aparecieron los restos de la muralla y varias de las iglesias, precisamente de una de estas aldeas altomedievales que estábamos comentando. Fueron entonces esas excavaciones, dieron sus frutos, ¿no? Esas excavaciones confirmaron lo que la documentación escrita nos había hablado. También hay que decir que precisamente Salinas de Añana, por la importancia que tiene la sal, es una de las villas alavesas que más documentación medieval conserva. Se conserva documentación desde el año 822. Por eso es un lugar único para poder conocer para poder conocer nuestra historia. Sí. Y todos estos aspectos que estamos teniendo dan la sensación como de análisis bastante científicos, ¿no? Eso es, en realidad son casi 10 años de trabajo lo que llevamos aquí para poder sacar este libro. Sí. De esos vestigios que usted dice de finales de la Edad de Bronce y principios de Hierro, ¿son tan pormenorizados como para sacar alguna conclusión o simplemente que existió y poco más? Lo único que podemos decir es que existió. Habría que intervenir en ellos para poder certificar que esta gente explotaba la sal. Yendo ya más avanzados, ya tenemos más datos cerca de qué épocas. Pues no, ya, es que... Por el siglo V ya tenemos más... En realidad todos estos yacimientos de la Edad del Hierro y la Edad del Bronce sufrieron una modificación de poblamiento brutal cuando el Imperio Romano se instaló en nuestro territorio. Eso provocó que todos estos asentamientos se abandonaran y la gente fuera a vivir a una explotación que está a unos kilómetros de Salinas, que está en Espejo, en un gran yacimiento de época romana que ahí se suele asociar con una ciudad que ya mencionaba Ptolomeo en el siglo II, con Salionca, que directamente está haciendo alusión a la existencia de una salina en ese lugar. Y entonces todo eso hace que la relación entre Salinas de Añana y las ermitas, se llaman, ¿verdad? El yacimiento de las ermitas, eso es. Estaría totalmente relacionado, quizá vivían en Espejo las personas que trabajaban, o ese era, digamos, el centro comercial, como... Eso es, en realidad es el centro neurálgico de explotación y comercial. Hay que tener en cuenta que las salinas solo se explotan durante los meses de verano y que el entorno de las salinas no es muy habitable, está lleno de laderas con unas pendientes enormes que no se puede habitar. Con lo cual es lógico que la población que explotaba esas salinas no viviera allí, sino que se viviera en un entorno inmediato, que es junto a una vía de comunicación principal. No hay que olvidar que Espejo está en un ramal de la I-34 romana que enlazaba Astorga con Burdeos y está en un lugar de fácil tránsito.
con lo cual es lógico que se explote la sal en Salinas de Añana, toda se esa lleve serie. allí, se haga un depósito y desde allí se ya se almacena distribuye. y desde allí se redistribuye la sal a todo el territorio. Sí, sí. O sea que las vías de comunicación, que ahora siempre se dice que es tan absolutamente importante, ya lo ha sido durante... Ya lo eran. De hecho, nuestra N1 está encima de una de las vías romanas. Esos, no sé si estos mapas tienen alguna indicación. Sí, estos mapas van señalando los lugares donde estaban emplazados cada una de las aldeas. Hemos visto ahora mismo dónde estaba emplazado la aldea de Terrazos, dónde estaba la aldea de Villanova. En realidad había 6 aldeas que estaban habitando en el Valle Salado. Porque Salinas de Añana como localidad en realidad no existe hasta el siglo XII. Hasta ese momento son 6 comunidades salineras que viven en torno al valle. Supongo que ha habido también, hemos aludido al principio cuando hablábamos de que a mediados del siglo XX pues tiene lugar un abandono, pero me parece que a lo largo de la historia también ha habido distintos momentos en que se ha explotado más, después otros momentos en los que se ha abandonado, ¿no? Eso es, y uno clave, por ejemplo, es el que ocurrió en el siglo V. En el siglo V el Imperio Romano se desmorona y a partir de ese momento cambia brutalmente también de nuevo todo el poblamiento. Ese yacimiento de esa ciudad de Salionca de la romana se abandona, incluso se destruye. Cuando las excavaciones que se han efectuado allí hay unos niveles de destrucción enormes y lo que hace en ese momento es que la población se traslada otra vez a las salinas. Hace falta vivir otra vez cerca del valle para producir sal. Eso entonces cambia todo el sistema. Cambia de nuevo la población, cambia de nuevo el sistema. Probablemente las salinas ya no producirían tanto como antes porque ya no hay tanta gente que pida esa sal, pero el ser un producto que es tan necesario, el poblamiento continuaría y los sistemas de producción cambiarían ligeramente, pero en realidad este proceso es continuo. Y hay un aspecto en el que insiste usted en este estudio publicado, y es la relación estrecha que tiene la sal, el producto de la sal, y el poder también. Bueno, los poderes deberíamos decir, ¿no? Sí, las salinas y los poderes es algo que es indisoluble. Siempre que haya una salina, la sal hay que tener en cuenta que antes se llamaba es el oro blanco de la época, con lo cual toda gente que tenga poder y quiera tenerlo necesita tener la sal. Si de alguna manera vamos avanzando a lo largo de la historia, también pone especial énfasis en los intereses de los musulmanes, ¿no? Sí, nos situamos ya siglo IX. Siglo IX, en el siglo IX, de hecho está en el año 822 y en el año 865 está documentada una racia musulmana que viene a atacar directamente Salinas, que en su época la llamaban Almahala, y directamente vienen a destruirla porque se había convertido en uno de los centros de poder principales de los condes de la zona, del conde Rodrigo, y vienen precisamente a destruirla para que no siga desarrollándose. O sea que durante tiempo era, digamos, un poder económico importante. Importantísimo. Es uno de los principales poderes económicos de todo el norte peninsular. Y por lo tanto, también un objetivo deseado, pues por los que vienen, por los musulmanes, los asturianos también. Eso es. De hecho, tal como dice Cortázar, no es que los musulmanes quieran tener esa sal, sino que precisamente lo que quieren es evitar que los asturianos la tengan. En otro aspecto insiste usted especialmente, y creo que ese es uno de las claves de la evolución, es que no ha seguido un proceso evolutivo, digamos, tradicional o típico, ¿no?, en cuanto a los poderes, y que sí que, los poderes inmediatos, más cercanos, son los que mantienen Sí, de hecho, siempre se ha planteado que la propiedad de las salinas, en cuanto los poderes feudales empiezan a intervenir en el valle, los poderes feudales asumen todo y esos propietarios libres pierden sus propiedades. En Salinas lo que ha ocurrido creemos exactamente lo contrario. El valle se dividía en 2 partes, lo que es los poderes, que tenían aproximadamente un 30% del valle, y el otro 70% estaba en manos de las comunidades locales y sus poderes. Y esos son los que consiguen mantener en sus manos siempre la propiedad del valle. Hacen donaciones, pero siempre que donan, hay que decir que son muy listos, y siempre que donan, no donan el bien más preciado de la salina, que es la salmuera. Pueden donar eras de sal, pueden donar pozos, pero no donan la salmuera. Y eso es lo que le da a ellos poder para poder continuar con esto. Y eso que hay muy distintos poderes, ¿no?, desde el poder condal, el poder señorial, ¿no? Eso sorprende en Salinas. Lo normal en un sitio de estos sería que hubiera un poder que asumiera todo el control del territorio. Sin embargo, aquí la importancia de la sal hace que se mezclen más de 50 monasterios de todo el norte, tienen propiedades aquí. Los condes, reyes, entonces hay tantos poderes unidos en ningún sitio que ninguno de ellos consigue dominar a los demás. Porque cuando dice la salmuera, por si algunos de nuestros espectadores no conocen un poco el proceso, la salmuera es, digamos, el origen, ¿no?,
el agua que sale. Eso es, hay unos manantiales de los que brota esa salmuera y esa salmuera no es otra cosa que agua mezclada con sal. Aproximadamente la salinidad de Salinas de Añana está aproximadamente unos 240 gramos por litro. Aprovechando que tenemos estas fotos, después esa salmuera es la que se extiende, digamos, en las eras con el fin de que se vaya evaporando y se vaya... Eso es, de los manantiales se lleva mediante canales que vemos ahora en la imagen, esos canales llevan hasta las eras de sal y encima de esas eras, que son unas plataformas de más o menos 20 metros cuadrados, es donde se expone a los agentes atmosféricos, ya sea el sol o el viento. Ya que estamos viendo los canales de madera, ciertamente esa canalización tiene también un valor arquitectónico, ¿no? De hecho, lo primero que se ha hecho, esas canalizaciones están recuperadas durante el plan director, es una de las cosas que se ha recuperado, que se ha podido ver que Salinas de Añana, para que subsista, necesita que esté circulando continuamente la salmuera. Entonces lo primero que se ha hecho es recuperar todos los canales para que haya sal por todo el valle. Y ahí a lo largo de la historia, como usted dice, ha habido momentos en que se ha destruido todo, imagino que después ha habido que comenzar de nuevo, se habrá evolucionado mucho en cuanto a los materiales de construcción, ¿no? A las técnicas. Sí, en realidad hay sobre todo dos grandes etapas y que tienen su punto de inflexión en 1801. Hasta 1801 más o menos los sistemas de producción y de arquitectónicos son exactamente iguales. Ten en cuenta que precisamente por eso, porque no había un poder fuerte en Salinas, son los propios salineros los que tienen que construir las eras de sal y hacer sus propias reparaciones, con lo cual son salineros albañiles. O sea que podemos decir que desde la Edad Media más o menos hasta siglo XVIII, XIX. Hasta 1801, precisamente, porque en 1801 la corona lo que hizo fue ordenar que se renovara el valle completamente y fue en ese momento cuando entraron arquitectos que nunca habían entrado allí para renovar el valle, incluso cambió todo el sistema de producción. Hasta esa fecha se producía sal por el sistema riego, que no es otra cosa que con una regadera echar sal encima de las eras, y lo que hizo en 1801 la corona fue ordenar que había que producir a lleno, que es como se producía en el sur de la península sobre todo, que es llenar las eras de sal con unos 5 centímetros de salmuera e ir removiendo hasta que el sol la evaporara. Sí, sí. Otro aspecto también curioso es que por la situación geográfica en que está Salinas de Añana o el valle de Añana, pues pilla también en la confluencia de distintos reinos. Y unas veces pertenece a unos, otras veces pertenece a otros, ¿no? Así es. A Castilla, al reino de Navarra, ¿no? Eso demuestra también la importancia de la sal. No es que la frontera coincida en Salinas, sino que Salinas precisamente es también la frontera. Y por ello el poseer Salinas hace que la frontera varíe entre unos y otros. De hecho, varias veces ha sido de Castilla, ha pasado a Navarra, y aunque... O sea, que era motivo de pelea tan grande como para... De pelea continua, totalmente continua. Sí. De hecho, Salinas de Añana y su territorio no se incorpora hasta Álava hasta el siglo XV. Hasta entonces pertenecía a Castilla, cuando Alfonso VIII incorporó toda esa zona. Sí, sí. Porque ya, si habíamos hablado antes de los musulmanes y de los asturianos, pues ya si nos situamos en el siglo X, está en ahí la época de Fernán González, ¿no? que también está con una implicación inmediata en... De hecho, la documentación es una de las partes más conocidas, es precisamente eso, el siglo X, que es cuando el conde Fernán González tiene muchísimas propiedades en el valle y a través de las donaciones que hizo a los monasterios como San Millán de la Cogolla es como conocemos cómo se producía sal en esa época tan antigua. Y también eso, bueno, decimos de los reyes de Castilla y de Navarra, pero después de los reyes están otros gobernantes, ¿no? Y así hasta abajo, ¿no? Incidiendo. Tenía aquí una ficha también que creo que es fundamental, la he sacado también de su libro, que es el 1124. O sea, tanto por delante como por detrás es una frontera, ¿no?, de las cosas que suceden. Sí, sobre todo es una frontera a nivel de la dominación señorial que había en Salinas. Hay que tener en cuenta que el rey no domina directamente el valle, sino que él pone a un señor ahí. Ya sea en realidad esta parte se organizaba como si son alfoces. Hay un tenente, un alcaide, que en este caso estaría en Santa Gadea del Cid, que era el tenente de término, y este dominaba Salinas. El gran cambio de 1124 es precisamente que ese señor, hasta ese momento, el rey lo imponía y lo sacaba cuando él quería, según sus necesidades. Y a partir de 1124, los señores lo que hacen es que su territorio, incluidas las Salinas, sean hereditarios. O sea que a partir de 1124, que es el conde ladrón, que es el que dominaba en esa zona, asume del rey el poder para que su hijo lo herede. Ese es el gran cambio en el valle. Y a partir de entonces ya de familia... Se convierte en hereditario. Familia, ¿no? Eso es. Sí, sí. Presta bastante atención en el estudio, hemos visto antes la formación de las distintas aldeas, de las 6 aldeas y cómo se van configurando de alguna manera, ¿no?
Eso por eso se llama génesis de una villa medieval, precisamente porque es uno de los aspectos más importantes. Muchas veces no sabemos cómo han surgido nuestras villas en el País Vasco, no sabemos cuál es el origen ni por qué. Aquí tenemos la suerte de conocer eso, precisamente por la documentación que tenemos, lo conocemos perfectamente. Ahí podemos ver una serie de los topónimos con las aldeas en la imagen. Y entonces, en el comienzo sería que formación de varios grupúsculos así pequeños. Eso es, son pequeñas aldeas que son totalmente independientes entre sí y además lo bonito del caso es que cada uno tiene sus zonas totalmente independientes. O sea, cada una de las aldeas, por ejemplo, Terrazos, que sería una de ellas, tiene sus zonas de culto propias, tiene sus propias parroquias, tiene su lugar de hábitat, que estarían por las zonas de la ladera, y luego siempre tiene su zona de explotación particular, que siempre se llama Oval de Terrazos, Oval de Fontes, etcétera, etcétera. Son totalmente independientes. O sea, ya dentro de las salinas. Alrededor de la salina. Toda la salina estaría rodeada por esas 6 aldeas. Y cuando hablo de génesis de una villa medieval es precisamente cómo se transforman esas aldeas hasta convertirse en una villa. La población va aumentando. La población, eso es, lo que hace, esa villa se crea precisamente cuando Alfonso I de Aragón concede fuero. Estamos hablando de Aragón, es otro de los poderes que aparecen. Sí, también. Habíamos hablado de Navarra y de Castilla, pero también hay otro en discordia. Alfonso I de Aragón y después Alfonso VII de Castilla, lo que les interesa es controlar la sal, y para controlar la sal lo primero que hay que hacer es controlar los salineros. Entonces lo que hacen es concederle una carta de población. Esa carta de población lo que intentan es atraer a toda la gente que vive en esas aldeas, las atraen en un núcleo, con lo cual eligen uno de ellos, en este caso la aldea de Fontes, y lo que hacen sobre esa aldea es decir que toda la gente que vaya a poblarla le da una serie de derechos. Eso hace que todo el resto de las aldeas, la gente progresivamente quiere adquirir esos derechos y van abandonando todas esas aldeitas para ir a vivir el núcleo que es ahora. Y ese núcleo que antes era Fontes es el que conocemos ahora como la villa de Salinas de Añana. Y ahí es entonces donde se establecen... ha aludido usted antes a los lugares de culto porque son fundamentales, ¿no? Claro, totalmente. De alguna manera, dentro de la vida de la Edad Media, las iglesias... ¿no? Las iglesias lo son todo. No sé si ese dibujo también nos lleva... Ese dibujo está intentando recrear cómo era la aldea, cómo era todo el Valle Salado antes de que se fundara la villa. Entonces podemos ver cada una de las iglesitas, al fondo podemos ver el lugar donde luego se iba, a crear la... Fontes al fondo, ¿no? Eso es, la iglesia de Fontes, la iglesia de Villacones, sería lo que después se va a convertir en la villa de Salinas de Añana. Y los lugares donde trabajaban también estaban cercanos a... Eso es. A ellos. Hay que tener en cuenta que lo que se produce en Salinas de Añana es sal, y esa sal tiene mucho peso, con lo cual los lugares de trabajo, de hábitat y de culto tienen que estar unidos entre sí, porque no se puede transportar la sal a cualquier sitio. ¿Tienen algún almacenamiento? Eso es. En cada sitio algún almacenamiento, ¿no? Hay que pensar que si las aldeas son independientes, cada una de las aldeas tiene su propio almacenamiento. Incluso los salineros tienen propiedades particulares, tendrían sus propios almacenes, pero luego las comunidades también tendrían almacenes que son de la comunidad. O sea, que habría públicos y privados, entonces. Sí, públicos, eso es, públicos de las comunidades y privados de los propios salineros. Sí. Y después la manera de venderlo, de distribuirlo... Pues habrá que pensar lo mismo, que hay gente privada que los vende y luego hay gente en las comunidades. Y luego está por otro lado cada uno de los más de 50 monasterios que están trabajando y viviendo ahí. Esos monasterios, San Millán de la Cogolla, San Pedro de Cardeña, todos esos vendrían también 1 o 2 veces al año a recoger la sal. Lo que nos para trae, su propio uso. Para coger, eso es. Para su propio uso, igual también para vender o para... Para todo, pero precisamente lo que quieren los grandes señoríos monásticos es tener sal para sus propios dominios. Existe también, algunas de las cosas que he leído, ya que ahora dice este aspecto de los monasterios, en un momento determinado de la historia se entrega a las huelgas de Burgos. Eso es lo que hace el rey. El rey, una vez que funda la villa, consigue dominar también Salinas, pero luego el poder de los reyes no ha sido totalmente igual en todos los sitios. Y cuando coincidía que un rey era débil en el poder, lo que hacía era donar muchos lugares. Y uno de ellos era Salinas, que precisamente pasó primero a las huelgas de Burgos, pasó de estar bajo dominio real a ser un dominio de un monasterio. Incluso después, un poco más tarde, lo que pasa es a estar en manos de los condes de Salinas. Sí. Bueno, y todos esos poderes que van controlando de alguna manera las Salinas influyen también en mejorar
las maneras de trabajar o simplemente se preocupan de conseguir el producto? Lo general es que se preocupen de conseguir el producto sin invertir mucho más en esas salinas. De hecho, una vez de que el rey se instala en el lugar y consigue el poder, los propios monasterios lo que hacen es cada vez se desvinculan más de las salinas. Si hasta entonces ellos trabajaban sus propias eras, a partir de ese momento incluso lo arriendan a los salineros y lo único que les interesa ya es recoger la sal una vez al año. Y eso puede ser también una de las causas que usted decía, que no se transforma, que no se introducen novedades pues hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el comienzo del siglo XIX. Las tienen abandonadas, no invierten nada y en consecuencia solamente quieren sacar dinero, ¿no? Hay que tener en cuenta que la arquitectura de Salinas no es una arquitectura monumental, sino que es una arquitectura popular. No hay grandes construcciones, sino que es algo que se tiene que renovar continuamente. Y entonces lo único que les interesa es la sal sin invertir en este sitio. Sí. De hecho, los estudios arqueológicos indican que la salina se renueva prácticamente de forma completa cada 100 años. ¿Se renuevan en qué sentido? Toda la estructura de Salinas, todos los muros de las Salinas se renuevan cada 100 años, porque es necesario ir reparando, por las propias reparaciones anuales que se van haciendo. ¿Y eso en principio se encargarían los propios trabajadores o las...? Eso es, yo los llamo los salineros albañiles, porque son ellos mismos los que... Por eso no hay una arquitectura que destaque, sino que son los propios salineros los que arreglan sus salinas cogiendo los materiales de las cercanías. La madera la cogen de al lado, las piedras de los muros las cogen en el monte, es todo local. Si tuviéramos que hablar entonces de la evolución de técnicas, hasta el siglo XIX tampoco evolucionan Eso tanto, es, ¿no? las técnicas son prácticamente parecidas y porque el sistema de producción también es parecido. Hay que tener en cuenta que la producción de sal es un conocimiento empírico que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Estamos hablando de más de 2000 años de historia de cuál es la mejor manera de obtener la sal, con lo cual no necesitan cambiarla porque saben que es la mejor forma. Con lo cual, esa evolución es de 2000 años de Sí. Solamente los matices estos de cómo sacar el agua, ¿no? O bien por inundación o bien por... Eso es, pero ese gran cambio hay que recordarlo que lo hace la corona. Es un arquitecto real el que ordena ese cambio. Y ese cambio, de hecho, cuando hemos estudiado ha sido curioso porque ese cambio de producción casi lleva a las salinas a su destrucción total. Hay que tener en cuenta que las salinas es un sitio donde llueve normalmente, así que si tú haces haces sal de forma de riego, puedes ir recogiendo tu producto de forma continua. Pero si haces una sal a lleno, en Cádiz no hay ningún problema. Pero aquí si tienes que esperar durante un par de semanas a que toda esa salmuera se vaya secando, es probable que te caiga alguna tormenta y lo pierdas todo. Bueno, estábamos hablando de cómo evoluciona en la Edad Media, llega el Renacimiento, llega el siglo XV, no sé si... En esos años hay algo de evolución que destacar, pero bueno, si llegamos hasta Felipe II, con Felipe II sí que hay una clave, ¿no? Felipe II es la clave de todo. Así como ya desde Alfonso VII los reyes intentan apoderarse de la sal porque tiene muchísima importancia, de hecho incluso Alfonso VIII intentaba pagar todas sus deudas con las salinas, que tenía un poder económico extraordinario la sal, ¿no? Eso es. La sal es el dinero y es fácilmente transformable. Todos los impuestos que se cobraban de la sal, el portazgo, las albaras, todo eso, a los reyes les da muchísimo dinero. Por eso se preocupan de intentar cada vez acapararlas más. Y el final de todo ese proceso es Felipe II, quien en 1564 declara que todas las salinas de la corona pertenecen a la corona. Todas. Es una especie de expropiación generalizada. Y a partir de eso, supongo que habría alguna indemnización para los propietarios o tampoco. Eso es, ¿no? O sea, indemniza a los propietarios, pero es el rey el que pone cuál es la indemnización que tiene que... Y a partir de ese momento es la corona la que lo explote, por lo tanto se lleva todo el beneficio. Eso es. Hay casos como Salinas, que también es un caso específico, en el que los propietarios consiguen mantener la propiedad, no se la quita, porque hay un rey que fue Alfonso VIII que dijo que la podía mantener la propiedad íntegra para siempre. Pero los salineros, en el caso de Salinas, se ven obligados a vender toda la sal, la tiene que vender a la corona. Ellos no pueden distribuirla ni venderla. Y al precio que la corona marca. Y al precio que la corona marca. Entonces llegan a un acuerdo en la que las Salinas solo tienen que producir 30.000 fanegas, que pueden ser unas 2.000 toneladas de sal, y esa sal solo la pueden vender al rey. Quien se encarga de distribuirla por toda la corona. Esa situación, establecida por Felipe II, llega hasta más que mediados del siglo XIX. Eso es, hasta 1869. Isabel II, después de todos los problemas que tiene la sal, creen que lo más aconsejable es volver a lo que había en el siglo XV. Cuando dice todos los problemas que tiene la sal, ya en ese momento ya no es lo que era. Ya no es lo que era, sí, precisamente por eso. Ciertas salinas empiezan a costar más dinero a la corona de lo que están rindiendo. Entonces lo que hace es... Ya como no son rentables, se devuelven a los propietarios anteriores. Sí, precisamente para que haya un mercado libre y entre ellas encuentren cuál es el mejor proceso. Liberaliza el mercado. De todos modos, en esos años todavía se levanta
el negocio de la sal, ¿no? Sí, cuando cae en manos de los propietarios intentan por todos los medios que eso funcione. De hecho, es la etapa de máximo esplendor de las salinas. Entre 1869 y 1960, las salinas llegan a tener más de 5.000 eras en uso. Sí, sí. Si antes, en el siglo XV, había unas 2.300 aproximadamente, en el siglo XIX, principios del XX, hay más de 5.000. Y uniéndonos en este momento a lo que hablábamos al principio, bueno, eso, la cantidad de eras que hay en Salinas de Añana, pongamos 1950, 1960, y a los pocos años o las pocas décadas, bueno, se quedan en 40 o muchísimo menos, ¿no? Es algo totalmente testimonial. Pues lo que decíamos antes, la arquitectura de Salinas es una arquitectura popular, es una arquitectura local, con lo cual en cuanto deja de estar cuidada, se derrumba completamente. Eso ha provocado lo que tú decías, que de 5.000 eras que había en funcionamiento haya pasado en apenas